¿Cómo andan amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Miguel Luis Marcelo Iannolfi, soy abogado de Argentina, de Hispanoamérica, y les traigo para variar otro tema conflictivo, de esos que tanto me gustan a mí, que es esos temas que no aparecen en los medios masivos de incomunicación. Todo lo contrario, son ocultados, pero creo que son muy necesarios que lo sepamos. ¿Por qué? Porque quien no entiende su historia está condenado a repetirla. Yo tengo muy en claro que lo que está pasando en el mundo está todo orquestado con un fin determinado, pero creo que si nosotros supiésemos esta información que ahora les voy a brindar, les costaría mucho más lograr el objetivo que intentan conseguir. En este temita que vamos a tocar, hay un montón de personajes, un montón de situaciones y un montón de acontecimientos que están todos unidos por la misma línea. ¿Vieron esos juegos de los chicos donde hay un lápiz con puntitos que tienen que ir llenando y arma una figura? Bueno, se arma siempre la misma figura. Qué extraño, pero bueno, siempre la misma figurita. Y ustedes van a decir, ¿vos estás loco? Bueno, no lo sé, puede ser que sí. Pero es una opinión que está oculta y creo que merecen conocerla. Voy a reflotar un material de un abogado que se llama Juan Gabriel Lavaqué, que ahora es una persona mayor. Intenté comunicarme con él para ver si me permitía utilizar esto, pero bueno, no pude. Voy a seguir intentándolo. No creo que tenga problema, pero bueno, es algo que les va a interesar mucho. Les va a ayudar a entender qué es lo que pasa, porque lo que veo es que siempre lo mismo, peleados entre nosotros por tonterías. ¿Por qué? Porque hay un pensamiento instalado de que hay uno que es muy malo y otro que es muy bueno, es muy bueno. Y no es tan así. Yo pienso que si la gente supiese esto, no sería tan fácil para ellos lograrlo. Pero bueno, como la gente no lo sabe, yo desde mi humilde lugar intento hacerles llegar esta información para que cada uno, con su propio cerebro, sin dejarse influir por lo que dice el dinero y el poder, emita su pensamiento y bueno, reflexione para que les sirva para entender cómo funciona este mundo. Que yo la verdad intento entenderlo, no es que tengo la llave maestra para entender cómo funciona todo, pero intento entenderlo, intento ser lo más objetivo posible. Y bueno, y acá me tienen haciendo estos videos, que por ahí para muchos es una pérdida de tiempo, pero yo no quiero dejar de que ustedes los conozcan, porque son muy importantes. Bueno, hacemos una serie de entrevistas donde está el doctor Juan Gabriel Lavaqué, también está Adrián Salvucci y otras personas más muy importantes, así que bueno, nada más, adelante con la evidencia. Hola, bienvenidos a Continentes. Soy Sebastián Salgado y hoy estaremos hablando del atentado a la AMIA y los 20 años de impunidad. Con estas voces, por Hispan TV. Ciudadanos. Anunciado el tratado con Irán como además de inconducente, inconstitucional. Creo que eso ya está evidenciado, no tiene mayor sentido seguir insistiendo sobre todo lo que nosotros sabemos que nos sirve. No sabemos por qué lo firmamos, pero sabemos que nos sirve. Entonces vayamos un paso adelante, que es buscar mecanismos, que ya hoy los hay, alternativas en el Congreso para que se delibere y se debata sobre nuevas herramientas, juicio en ausencia. Que Argentina como tierra prometida cumpla como tierra prometida. Argentina como tierra prometida. Tenemos que entender que la tierra prometida es sagrada para ser también partida y repartida, como así fue el origen de la creación del Estado de Israel en la partición de 1947. Queremos que aquellos que han realizado este peor atentado a la República Argentina paguen por lo realizado. Se conoce mucho sobre la conexión internacional. La justicia argentina ha manifestado y ha señalado claramente quiénes son los sospechosos del peor atentado que se realizó en nuestro país. Me cita la DAIA, el presidente, dice, ¿querés tomar un café? Y le digo claramente, me dice, prefiero que no sea en un café, puede ser en tu casa.
en esa situación de vulnerabilidad, sin entender lo que me quería decir, lo recibo. Me dijo, te pido por favor que te sientes al lado, vení, por favor, vení, te quiero salvar, te quiero ayudar, yo te voy a ayudar, te puedo abrazar, abrázame fuerte. Y yo no podía entender lo que estaba pasando. Me corro y él me dice, bueno, yo te voy a convertir en una heroína. Y le digo, pero yo no quiero ser una heroína. Me dice que primero tengo que ir al Museo del Holocausto. Y me dijo, no podés ir sola, tenés que ir con nosotros y vamos a ir con prensa. Después me dice que tengo que ir durante un mes a un colegio alemán para hacer como una especie de probation. Yo creo que tendrías que ir a Alemania, llevarte un par de chicos, podrían ser así, dice, un par de chicos, unos 10, unos 12, bueno, vamos viendo. Y yo le digo, pero ¿cómo? Yo estoy ensayando una obra, no puedo ir a Alemania. No sé, le digo, ¿qué quiere decir? ¿Que yo tengo que pagar por un perdón? Pregunté, ¿cuánto cuesta esto? Y me dice $80.000. Le digo que no tengo ese dinero y me dice, bueno, entonces vamos viendo, lo podés pagar en cuotas. Me empieza a abrazar de vuelta, me toca un pecho y me quiere dar un beso en la boca. Me corro y me da como un beso en la mitad de la boca. Me levanto del sillón y le digo, te tenés que ir. Entra como en una crisis, digo, la verdad que te tenés que ir, pues yo tengo una reunión, te tenés que ir, pues ya se había puesto violenta la situación. Claro. Él cada vez quería más y en un momento, perdón que utilice esta palabra tan ordinaria, me dice, yo no te voy a que quédate tranquila, no te voy a una palabra de un presidente de la DAIA, me parece que no puede salir. Cuando entra, por las dudas que hubiera cámaras en mi departamento, en mi edificio abajo, él se quita el kipá y cuando entra a mi apartamento se pone el kipá y cuando se va se vuelve a quitar el kipá. Hoy se encuentra en el estudio de Continentes el doctor Juan Gabriel Lavaqué, es abogado de la causa AMIA, autor del libro AMIA, Verdad o Fraude. Fue asesor presidencial, embajador y diputado nacional. Doctor, gracias por estar en Continentes. Gracias a ustedes por la invitación. También se encuentra en el estudio Adrián Salvucci, es escritor, analista internacional, especializado en estructuras de poder políticas. Adrián, gracias por estar. Un gusto como siempre, Sebastián. Doctor, me gustaría empezar con usted. Usted ha escrito este libro que mencionábamos en su presentación, AMIA, Verdad o Fraude. Le tocó defender a unas personas que en un momento me gustaría hablar, pero primero, para la gente que no nos está viendo dentro de Argentina, me gustaría contextualizar un poco qué es lo que pasó en la Asociación Mutual Israelita Argentina hace 20 años. Bueno, físicamente lo que pasó fue una explosión terrible que destruyó el edificio, y desde el primer momento los agentes israelíes de seguridad, Mossad y compañía, pudieron tomar control del terreno y sus alrededores porque por un error garrafal, político, diplomático y yo diría criminalístico, de investigación criminalística, el presidente Menem, no sé por qué, decidió que los únicos investigadores que podían entrar en un amplio espacio alrededor de la AMIA y en los escombros de la AMIA fuera el Mossad, el ejército israelí y la CIA. A ver, vamos por partes. ¿Cuánto tiempo tardó la gente del Mossad en estar en el lugar derecho de la explosión? Menos de 24 horas. Llegaron de allá. El jefe de seguridad de la embajada acá estuvo a los minutos, por supuesto, pero como control total, hasta incluso como para que Gendarmería Argentina y Policía Federal Argentina tuvieran que subordinarse al control de un capitán del ejército israelí que comandaba las operaciones. Usted es especialista en derecho. ¿Hay algún antecedente donde un país ceda la jurisdicción a otro, sobre todo cuando los que murieron fueron 84 argentinos? 85 argentinos y de una institución privada de la Argentina, no es israelí. No es el caso de la embajada, que fue dos años antes. Eso es otra cuestión, eso es un problema que hace al derecho internacional público, ya es otro derecho el que se aplica. Esto es un crimen de lesa humanidad o lo que fuere, pero es un crimen cometido en la Argentina contra una institución argentina en donde mueren 85 argentinos, que de los cuales 53 fueran judíos no tiene nada que ver. Pudieron haber sido 100% judíos, 100% católicos, protestantes o musulmanes. Son argentinos, jurisdicción
y juez argentino y policía argentina. Adrián, ¿cuál era el contexto político en ese momento, primero en la República Argentina? Bueno, en la República Argentina estaba el gobierno Menem, que buscaba un alineamiento que todos lo conocemos casi irrestricto con Estados Unidos y sus aliados, las famosas relaciones carnales de las cuales se hablaban lamentablemente en esos tiempos, y había una suerte de vocación de alineamiento con lo que podríamos llamar las estructuras de poder que ya estaban muy consolidadas en esa época, manejadas por Estados Unidos, por la Unión Europea, por Gran Bretaña, y que desde luego incluyen, no sé si abajo, al mismo nivel o por encima, al Estado de Israel y al sionismo, de manera que ese era el contexto argentino. A nivel internacional era un contexto de una, por enésima vez, que ya era hace 20 años antes de aquella época y 20 años después, hoy, una permanente lucha de Israel contra los palestinos, país que pueblo al cual se le quitó su territorio. Y por enésima vez había nuevamente una disputa y se había dividido mucho Israel, sintetizando, entre un ala de izquierda, por así decirlo, representada por el laborismo del entonces primer ministro Yitzhak Rabin, de buscar alguna solución, dos estados, uno palestino y uno israelí, y había un ala de la ultraderecha fundamentalista que hizo y sigue haciendo cualquier cosa con tal de boicotear la posibilidad de que los palestinos tengan un Estado propio, un Estado-nación soberano. ¿Fue el asesinato de Rabin una muestra de esas luchas fratricidas? Yo creo que si vemos el cronograma, que siempre esto se soslaya en los grandes medios locales e internacionales, el cronograma de luchas intestinas de Israel y del sionismo internacional en general, en el cual se produjeron antes del atentado de la AMIA y después, podríamos decir que quizás ese proceso que tuvo como uno de sus hitos más lamentables la voladura de la AMIA el 18 de julio de 1994, llega a su clímax el 4 de noviembre de 1995, cuando en la vía pública es asesinado el entonces primer ministro Yitzhak Rabin, que era el fautor de esta búsqueda de la paz genuina, creo yo, y realmente honesta, y fue asesinado no por un fundamentalista musulmán, no por un neonazi descarriado, sino por un joven de nombre Igal Amir, que estaba vinculado con el Shin Bet, el servicio de seguridad interno y de las embajadas del Estado de Israel, y todo el movimiento de los colonos, tanto legales como ilegales, de la ultraderecha fundamentalista, racista, sionista. Doctor Lavaqué, ¿cómo empezaron a darse los primeros indicios o acusaciones en la causa AMIA? Antes de que se cumplieran 3 horas del atentado, desde el Departamento de Estado anunciaron que había sido un grupo islámico patrocinado por Irán. Ese mismo día, desde Tel Aviv, tanto Shimon Peres, presidente, como Yitzhak Rabin, primer ministro, al revés, ¿no? Creo que Yitzhak Rabin era el presidente, sí. Dijeron lo mismo, que había sido un grupo islámico, extremista, etcétera. Desde entonces empezaron a llegar la típica mise-en-scène que hace la CIA o el Mossad o cualquier servicio de inteligencia del mundo, porque son todos más o menos parecidos. Empezaron a mandar especialistas en explosivos que dijeron evidentemente fue un coche bomba, aquí intervino un grupo islámico, etcétera, etcétera. La presión de Estados Unidos e Israel y la prensa que le responde en la Argentina, que es prácticamente toda, sin ninguna excepción, la prensa masiva me refiero, empezaron desde ese día a predicar que había sido con un coche bomba. Nunca apareció el coche bomba, nunca presentaron una prueba fehaciente de que existió el coche bomba, y sin embargo es verdad sagrada para el fiscal, para el juez, para el gobierno, para la oposición, para el parlamento, para el ejecutivo, para la Mossad o el Mossad, la CIA, la DAIA, la AMIA, la OSA y todo lo que le responde, que es un enorme poder en la Argentina. La verdad sagrada, intocable, es que hubo un coche bomba. ¿Cuál es la relación entre esto primero que usted nos decía de esta gente del Mossad que llegó al lugar para empezar a hacer las primeras investigaciones y este coche bomba? Bueno, tremenda, porque la única prueba seria que podían presentar era un trozo del bloc motor de una Renault Trafic, de una camioneta de la grande, que habría sido el coche bomba. Ese trozo de motor, por rarísima casualidad, tenía el número de fábrica del motor y lo tenía intacto. Ningún terrorista del mundo cometería esa torpeza. En segundo lugar, en la Argentina el Código de Procedimiento Penal, como en cualquier país del mundo, exige que cuando alguien que no sea el juez o un delegado del juez encuentra una prueba, tremenda prueba como esta, tiene que levantarla con testigos, levantar un acta y entregarla a la autoridad judicial del caso. Este caso fue un capitán del ejército israelí que casi se tropezó con el bloc motor, lo levantó por su cuenta y sin ningún acta ni nada lo entregó.
Hay otra versión que dice que no, que una topadora de gendarmería removiendo escombros hizo saltar el bloc motor y de ahí lo toma. No hay un acta, no hay un testigo. Es la grosería, procesalmente hablando, la grosería más grande que yo he visto en mi vida de derecho, que ya llevo bastantes décadas como abogado. ¿Usted también pidió una investigación para encontrar el resto de la camioneta? La tesis mía es la siguiente. Yo le he presentado al señor fiscal y al señor juez 14 fotos de 14 atentados con coche bomba en el mundo, en donde en los 14 está el resto del coche bomba. Muy deteriorado, muy arrugado, abollado, pero está. En este caso no está. Y todo lo que el fiscal aduce que es prueba de que era un coche bomba son trocitos pequeños, salvo el motor, que ha sido tan grosero es esa prueba que el Tribunal Oral Federal que intervino la desechó como prueba, la anuló, no tiene ni pie ni cabeza. Lo que queda son pequeños trocitos de chapa, el filtro de nafta del motor, que suman en total 6%. Yo he calculado 6%. Gabriel Levina, judío, investigador del tema, calcula 7%. Me voy a conceder el favor de decirle, bueno, está bien, 7%. Siempre queda del 30 al 80% entre la estructura retorcida y los trozos que se esparcen. Acá no hay nada. Entonces lo que insistí yo es que dónde está este chasis, esta base, y el perito de parte de la DAIA, el comandante de gendarmería retirado Osvaldo Laborda, me contestó que no se veía los restos del coche bomba porque la explosión había sido tan grande, la carga de explosivo tan fuerte, que el coche bomba, los restos quedaron enterrados 3 metros bajo la vereda, lo cual es un disparate mayúsculo, pero bueno, sí señor, está bien. En ese caso pido que se excave en la vereda de la AMIA para desenterrarlo. El fiscal me dijo que no hacía falta porque ya estaba aprobado, entonces recurrí a la Comisión Internacional de Derechos Humanos en la OEA para que le exija al gobierno que se excave, y esto lo hizo el fiscal. La comisión mandó un exhorto, un oficio al juez, y el juez al fiscal, y el fiscal dijo que si se llegaba a excavar donde había sido la explosión, se podía derrumbar el edificio actual de la AMIA, lo cual es otro disparate, porque si hubo coche bomba, la tráfica entre la punta del motor de delante y la caja donde se pudo haber puesto la explosión tiene aproximadamente 3,50 metros. Si chocó contra la pared, como dice la Policía Federal, toda la historia oficial, el cráter está 3,50 aparte, separado de las paredes de la AMIA, no se puede derrumbar nada. Pero entonces la suerte vino en nuestra ayuda, Dios es grande, y en ese momento la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires anunció que había comprado lo que se llama un georradar. Es un aparato muy pequeño, casi como una cortadora de césped, si usted quiere, que al pasar por la superficie del piso puede detectar metales hasta 30 metros bajo tierra. Y como esto se trataba de metales enterrados, pedí de que se le pidiera a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires prestado este aparato y que se pasara por todo el radio de la vereda de la AMIA para detectar si estaba. Y el fiscal dijo que tampoco hacía falta porque estaba demostrado que el coche bomba existió, pero no hay prueba. Por último, ¿qué, en relación a esta parte, cuál es la visión de la Universidad Nacional de Tucumán en cuanto a la hipótesis de un coche bomba? No es de la universidad como tal. El doctor Galeano, hay que decirlo todo en honor de la verdad, porque si no queda... Galeano tuvo conductas muy irregulares para desviar la investigación a favor de Israel, a favor de lo que quería Israel. Incluso de culparlo a Tel Yeldin y compañía. En el soborno a Tel Yeldin intervino el presidente de la DAIA, Rubén Beraja, no fue Galeano solamente. Pero aún así Galeano sospechó de que esta pericia de la Policía Federal y de la Gendarmería, que hablaban de un coche bomba, sospechó que fuera cierto o no. Y entonces le pidió al Instituto de Explosivos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Tucumán, que preside el ingeniero Danesi, que hiciera un estudio computarizado de cómo cayeron las paredes, etcétera, para determinar dónde se produjo la explosión. El ingeniero Danesi, que ya había intervenido como miembro de la Academia Nacional de Ingeniería en el tema de la embajada, y él y 2 más de los especialistas de la academia habían determinado que también en la embajada la explosión fue adentro, sin coche bomba. El ingeniero Danesi hizo este estudio en la AMIA y determinó que la explosión se había producido dentro de la embajada, entre 1 metro y 1,5 metros desde la puerta hacia adentro de la AMIA.
Yo hablé personalmente con el ingeniero danesi y me ratificó todo esto y me dijo, no quiero hablar más de este tema, doctor, porque cuando produje esta pericia, igual que cuando hice la pericia de la embajada, las presiones textuales, las presiones que recibí yo y mi familia fueron tan grandes que no queremos volver a pasar ese infierno. Así que no voy a producir otro informe por escrito, pero está. Tuve que pedir insistentemente que me mostraran esa pericia porque la tienen en una carpeta, tirada en un cajón, fuera de los expedientes. Es grosero lo que está sucediendo. ¿Quién o quiénes se pueden beneficiar de que la opinión pública argentina, por lo menos, entienda que Irán tiene alguna relación con este atentado? Bueno, innegablemente acá hay todo un proyecto que se ha puesto en suspenso, en hold, como dicen los norteamericanos, pero no cancelado. No olvidemos que desde fines del 2006, precisamente, unos meses antes de esta reunión en Nueva York, Israel invadió el sur del Líbano pretendiendo destruir a Hezbollah. Pasó lo opuesto, a Hezbollah le destruyó todo un regimiento de tanques y lo hizo con apoyo militar y financiero. Hezbollah, que es por así decirlo, la fuerza militarizada que defiende a los refugiados en el sur del Líbano, lo hizo con un claro apoyo de Irán. De manera que desde fines del 2006 se busca cualquier excusa en Washington, Londres y Tel Aviv para hacerle una guerra, inclusive un ataque militar preventivo, como lo llaman ellos, unilateral en contra de Irán. No lo han podido lograr, en parte por el apoyo de Rusia, pero en parte porque uno de los hitos que iba a ser la supuesta culpabilidad de Irán en el atentado de la AMIA les ha salido totalmente mal. E Irán ha demostrado que en realidad no tuvo absolutamente nada que ver con ese atentado. Hubo un momento, doctor, en que la República Argentina hizo un pedido de captura en Londres. ¿Cuáles fueron los resultados de esta primera detención que se hizo de funcionarios iraníes? Eso se debió al primer exhorto que mandó la Argentina, que lo hizo el juez Galeano, antes de ser destituido, por allá por el 2003. Pidió la captura o alerta roja de Interpol para, creo que eran 11 o 12 funcionarios iraníes, entre ellos el ex embajador Soleimani Maypour, que era embajador de Irán en el momento de la explosión de la AMIA. Lo capturó la policía de Londres, sí, la Interpol, en Londres, creo que había ido a estudiar en Oxford o en Cambridge, y se montó el juicio. El juez Galeano y luego, destituido ya Galeano, Nisman, mandó 6.000 fojas de prueba, 6.000. Cada tomo en tribunales, cada cuerpo tiene 200 hojas, 400 páginas. Quiere decir que 6.000 hojas son muchos libros con prueba. El juez de Londres, es decir, un enemigo de Irán declarado, absolutamente, creo que más duro que Estados Unidos todavía, porque hay algunos intereses muy fuertes de Inglaterra para eso. El juez de Londres no tuvo más remedio que sobreseer a Soleimani Maypour y mandar en la sentencia una admonición a la Argentina, porque en los 6.000 fojas que mandamos de prueba, él no había encontrado ninguna prueba. Y por eso, no solamente lo liberó a Soleimani Maypour, rechazó el pedido argentino, sino que cargó las costas contra la Argentina por haber hecho lo que se llama una aventura procesal, es decir, una imprudencia procesal al pedir un juicio sin prueba. Tuvimos que pagar $280.000 por los honorarios y gastos del juicio por la imprudencia de haber acusado sin prueba a un ex embajador. Esto es un papelón que, como están protegidos por un poder inmenso en la Argentina y fuera de la Argentina, no les ha costado lo que les debió costar. Y por eso mismo, el mismo fiscal Nisman, esto terminó aproximadamente en 2004-2005, en 2007 Nisman de nuevo prepara otro exhorto a Irán pidiendo la captura roja a Interpol de el mismo Soleimani Maypour, Rafsanjani, etcétera. Lo que actualmente está en juego, que de los 8 que pidió han quedado 5 porque, bueno, estaba Soleimani Maypour, que ya estaba juzgado y sobreseído, y 2 que eran el expresidente, etcétera, que Interpol no aceptó. Ese exhorto tiene exactamente las mismas pruebas o no pruebas que tenía el exhorto que pidió por Soleimani Maypour. Tan es así que Interpol le rechaza lo de Soleimani Maypour porque dice no hay pruebas nuevas, no lo podemos aceptar a esto. Pero de los otros 7 en ese momento y 5 ahora, lo acepta, lo cual ha sido usado por Israel y por Nisman para decir han visto que teníamos razón, lo cual es una falsedad total, porque Interpol
Interpol significa International Police, es decir, es la policía internacional. ¿Qué policía del mundo conoce usted que por sí decida si le va a aceptar la orden del juez de detener o no a alguien? La policía no determina las pruebas, ni se determina la razón de ser o la razón del pedido judicial de captura de una persona. El juez dice captúrelo, lo tiene que capturar, punto. El fiscal, la Argentina, lo pidió, Interpol obedeció. Eso no es ninguna prueba. Y tan es así que no hay prueba, que esto que ha dicho mi amigo y colega en la investigación, Adrián Salvucci, es absolutamente así. No quieren aceptar una investigación imparcial hecho delante de una comisión de juristas internacionales que no tienen que ser ni iraníes ni argentinos, porque saben que no hay pruebas. El tema acá, señor, es de otro tipo. No es criminalístico, no es para un abogado. Ya está demostrado más que sobradamente que no hay ninguna culpabilidad demostrable ni sospechable de Irán. El tema es, por un lado, aprovechar el tema AMIA para atacar a Irán por lo que ha dicho con toda claridad Adrián. Es un problema de geopolítica y de geoestrategia para dominar el cercano y el mediano oriente y el petróleo que ahí hay, como paso previo evidentemente para avanzar sobre el Asia Central, que ya han comenzado las primeras fintas, digamos, para eso. En segundo lugar, acá en la Argentina les viene muy bien esta seguidilla de atentados, embajada AMIA, porque con esto logran desestabilizar la situación política argentina, quedar como víctimas en la Argentina y preparar, esto es una posibilidad, pero hay que decirla, yo además de abogado soy político, he tenido cargos políticos como usted ha dicho, tengo la obligación de mirar para el futuro y prever. Esto bien puede ser la preparación, una victimización del pueblo judío en la Argentina para preparar una eventual retirada de Israel cuando las cosas allá se pongan absolutamente contrarias a la existencia. Israel es un estado inviable en Medio Oriente, nunca va a poder subsistir en paz, y yo creo que deben estar pensando en una retirada disimulada, preparada, y si hay un país en el mundo donde pueden recalar los judíos que salgan de Israel eventualmente, ese país es la Argentina. Gracias por haber estado y nos encontramos en una próxima emisión. Bueno amigos, hasta acá llegamos. Espero que hayan disfrutado del material. Es un material que está en internet, pero está bastante oculto. Es muy difícil encontrarlo. Pero bueno, se los traje para que en base a esto y también en base a los que escucharon en los medios masivos de incomunicación, donde aparecen todas esas personas de traje, bien vestidas, con mucha plata y bien perfumados, hablando así, bla, bla, bla. Bueno, en base a esas dos opiniones, ustedes mismos, con su propio cerebro, determinen qué es lo que realmente creen que pudo haber pasado. Nada más. Ya con sembrar la duda, logré mi objetivo. No pido que piensen como yo, pero por lo menos que escuchen la otra campana. La campana de aquellos que, por una cuestión de dinero, no pueden ser escuchados. Nada más amigos, no se olviden de suscribirse, de compartir y darle me gusta. Estoy intentando hacer crecer el canal, así que nos vemos en la próxima. Hasta luego.